Bueno, friend, en este video vamos a entender qué es a lo que se dedica MicroStrategy, vamos a entender quién es su CEO, por qué es tan apasionado con todo el tema de las criptomonedas. Adicionalmente vamos a revisar los resultados de esas empresas y sus fundamentales. Además que es una empresa de las primeras institucionales que ha estado invirtiendo en el Bitcoin y vamos a ver qué efecto ha causado esta baja del Bitcoin en sus estados financieros, en sus resultados, en sus previsiones y cuidado, porque si el Bitcoin llega a 21,000, esta empresa MicroStrategy puede llegar a margin call y cuidado si quebrar. Entonces es muy importante que entiendas. Además, entendiendo sus estrategias, qué es lo que va a hacer, nos puede ayudar a nosotros también a manejar un poco mejor nuestro portafolio. ¿Será que eso es posible? No. Vamos a ver todo esto en este video, así que espero que lo disfrutes, friend. Hola, friend, mucho gusto. Por si no me conoces, mi nombre es Dani Pérez y soy el cofundador de MDC Capital Group y de MDC Trading Academy, además de Investor You. Y en este canal comparto oportunidades de inversión. Todo lo que yo estoy viendo por ahí que me parece interesante, lo comparto con ustedes para que tomes tus propias conclusiones y además así también lo evalúes y aprendas bastante. Así que creo que de alguna forma estamos ayudándonos mutuamente. Y si este video en particular te aporta valor y quieres que siga haciendo análisis de este tipo, te pido que dejes un like allá abajo o un comentario para así darme el feedback, porque me parece importante y hacer este canal mucho más robusto. Bueno, MicroStrategy Incorporated es una empresa muy interesante de software y que proporciona también servicios de análisis de datos en todo el mundo. Es una empresa realmente bastante interesante desde el punto de vista de lo que hace. De hecho, tiene una herramienta, una plataforma de servicio empresarial de análisis de datos que produce productos de hiperinteligencia, lo cual me parece interesante, análisis de tendencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y tiene aliados y partners importantes como por ejemplo Visa, eBay, o sea, historias de éxito, Pfizer, Disney. Es decir, es una empresa que, digamos, de alguna forma pareciera que fuera interesante desde el punto de vista empresarial. Sin embargo, vamos a analizar quién es su CEO. Su CEO es Michael Saylor, un personaje súper polémico que es pro Bitcoin, pro criptomonedas de manera importante. Y es tan así que ha llevado la empresa a invertir o a manejar el Bitcoin desde el año 2020 como su reserva, su empresa, su moneda de su empresa como reserva, lo cual ha sido una de las pioneras, sobre todo de las empresas grandes, y que, digamos, de alguna forma es una persona que siento que produce algo muy parecido a Elon Musk, produce amor y odio al mismo tiempo y por eso lo convierte en un personaje bastante polémico. Si vemos la empresa desde el punto de vista fundamental de manera muy rápida, nos damos cuenta de varias cosas. Pues si te fijas en el estado de resultados, una empresa que en el caso de sus ventas han sido muy estables, pero si vemos en sus resultados ya la empresa como tal operativo, nos damos cuenta que ha sido en los últimos 10 años una empresa que ha dado poquitas ganancias y el año pasado, en el año 2021, dio bastantes pérdidas. ¿Por qué? Porque si te fijas, el gasto operativo incrementó de manera importante y ahí está la principal diferencia. Pero si ves, es una empresa que está sumamente endeudada sobre todo en los últimos 2 años, que ha sido digamos, el capital que ha utilizado para invertir en Bitcoin como su reserva legal. ¿Qué significa esto? Bueno, que es una empresa que, digamos, de alguna forma se está endeudando para comprar Bitcoin o está emitiendo acciones para comprar Bitcoin. Entonces, claro, esto hace que la empresa, digamos, de alguna forma esté utilizando el Bitcoin porque genera o cree en esta criptomoneda. Sin embargo, digamos, de alguna forma, a mi modo de ver, está arriesgando demasiado al hacerlo demasiado enfocado o sin diversificación. Y esto me parece algo importante. Si vemos aquí un poco cómo es la parte de su deuda, fíjense que su deuda en este momento representa casi 3 veces su capital, con lo cual me parece una exageración. Y bueno, eso ha derivado, digamos, con todas las caídas que ha tenido las criptomonedas, eso ha derivado un poco con el performance desde el punto de vista técnico bastante mal. Si te fijas, de hecho, esta es la parte técnica. En este momento, el precio de su acción desde el 9 de febrero del año 2021 ha caído prácticamente un 90%. En este momento está alrededor de 159 cuando se está grabando este video. Sin embargo, esos son números que datan desde septiembre del año 2020. Es decir, desde septiembre del año 2020, la empresa que estaba alrededor de los 100, 130, llegó a estar cotizando en 1.300. ¿Y por qué? ¿Por qué subió en ese 908%? Porque es cuando anuncia compra de Bitcoin para utilizarlo como moneda de reserva de la empresa. Impresionante, porque si ves los números
fundamentales, como te acabo de enseñar, prácticamente son muy parecidos, no han variado, sino lo que han tenido ahora son más pérdidas y más endeudamiento por una criptomoneda que es absolutamente volátil, aunque para mí es la menos volátil de todas. Sin embargo, sigue siendo muy, muy volátil y creo que, digamos, de alguna forma es una apuesta bastante arriesgada. Bastante arriesgada. Déjame, les doy un poquito de contexto. Como les decía, en el año 2020, esta empresa de inteligencia de negocios en el mundo, digamos, de alguna forma empezó a invertir, por ejemplo, comprando 21,000 Bitcoin por $250 millones, lo cual me pareció una movida bastante interesante, sobre todo el contexto que estaba pasando ahí en plena pandemia. Bueno, parecía que, digamos, tenía cierto sentido. Sin embargo, si se fijan, desde un poco de vista de la filosofía de la empresa, obviamente impulsada por su CEO, aquí dicen, por ejemplo, lo que dice Michael Saylor, o lo que decía en aquel momento, es que esta inversión refleja nuestras creencias de Bitcoin como la criptomoneda más ampliamente adoptada en el mundo. Es un almacén de valor fiable y un atractivo de inversión con un potencial de apreciación a largo plazo más que la posesión de efectivo. O sea, la estrategia es, vamos a esperar a que el Bitcoin se revalorice, que eso debería, digamos, de alguna forma aportar a la empresa, pagar las deudas y generar una rentabilidad importante. Pero ¿qué pasa? Y cuando vienen estos periodos de invierno para las criptomonedas, pues obviamente la empresa, como no está tan bien o no es una empresa desde el punto de vista de su negocio, de su modelo de negocio como tal, el core de su negocio no está creciendo como debería crecer, pues aquí se empieza a ver una falencia muy importante, sobre todo cuando te estás endeudando para esto. Fíjense cómo luego, por ejemplo, en septiembre de 2020 sigue comprando Bitcoin y sigue almacenando. En ese momento adquirió 16,796, unos $175 millones, y seguía, pues, digamos, de alguna forma buscando la misma estrategia. En este caso también, bueno, ya para septiembre de 2020 que se empezó a hacer muy interesante para muchas personas, y ahí es cuando empieza a ser el subidón de manera importante. Fíjense que el subidón empieza alrededor de octubre de manera muy fuerte, que es cuando se siguen publicando y revelando la estrategia de compra de Bitcoin por parte de la empresa. En ese momento había un furor importante por invertir todo el dinero que salió a la calle producto de los estímulos. Y fíjense cómo, digamos, seguía el CEO dando, digamos, declaraciones y explicando su estrategia. De hecho, fíjense cómo aquí se puede evidenciar un poco cómo es la deuda que se está adquiriendo para comprar estas criptomonedas. Por ejemplo, en el año 2020-2021, aquí dice, por ejemplo, que se emitieron bonos con vencimiento del año 2028 por un total de $500 millones que destinará a Bitcoin. Sin embargo, decía, pues, en ese momento, pocas horas más tarde, anunció una nueva estrategia comercial que también tendrá la criptomoneda líder como una de sus protagonistas, es decir, compra de Bitcoin. También la idea, y presentaron un documento ante la SEC para emitir más acciones ordinarias clase A, por un total de $1,000 millones a lo largo del tiempo, y ese dinero será utilizado por el directorio de la compañía por las distintas razones, entre las que se encuentra comprar Bitcoin. Entonces, wow. Muy agresivo, me parece a mí todo esto, sobre todo cuando vienen momentos como los que estamos actualmente. Estás comprometiendo la operatividad de tu empresa por una moneda reserva en la cual te estás endeudando para hacerlo. Ahora, todo esto lo fue consultando por Twitter, como te digo, algo bastante polémico. Se me hace muy interesante, pero insisto, muy arriesgado. Y ellos lo que quieren, o la estrategia, lo que narraban era simplemente comprar y mantener, o comprar y holdear, ¿sí? Ellos no tenían o no tienen intenciones, por lo que veo, de salir de sus tenencias o de esa cripto a largo plazo. Ahora, todo puede cambiar, porque ahora que está bajando se empiezan a ver un poco las costuras. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, porque en la actualidad MicroStrategy tiene aproximadamente 129,000 bitcoins, ¿ok?, en su reserva, que eso representa miles de millones de dólares. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, digamos, de alguna forma la empresa se ha endeudado, y aquí se los voy a leer, la empresa se ha endeudado con un préstamo de garantía de Bitcoin por $205 millones con Cybergate Bank. Bueno, para comprar más Bitcoin, obviamente. Entonces, fíjense, dicen, las tenencias totales de Bitcoin de la compañía de software ahora valen alrededor de los 4,000 millones. Y a principio de este año, el director Michael Saylor, del que te he hablado, dijo que nunca planea vender el Bitcoin de MicroStrategy. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que como esta compra, digamos, de alguna forma está apalancada con deuda, fíjense lo que dice el banco, digamos, de alguna forma. En su última entrega de resultados trimestrales se le preguntó, digamos, a la empresa
Y se decía, bueno, ¿hasta dónde puede caer el Bitcoin para que MicroStrategy reciba un margin call? Es decir, una llamada de, epa, necesito que cierres posiciones. Bueno, entonces mira lo que responde la empresa. En cuanto debe caer el Bitcoin, tomamos el préstamo, una relación de préstamo-valor del 25% del margin call y se produce a relación del 50%. Es decir, si cae el 50% del momento en que se compró, entonces digamos de alguna forma debería, o entre el 25 y el 50%, en ese momento debería llamarse margin call para pago de la deuda y en ese momento es cuando debería salir de posiciones para poder cubrir ese pasivo y obviamente se vería con pérdidas impresionantes. Entonces, que no tiene nada que ver con el negocio. Al final es un manejo de tesorería. Como te digo, es un tema completamente financiero. Entonces, bueno, eso puede, digamos, tener consecuencias importantes en la empresa por la liquidez que le puede presentar y con las pérdidas tan fuertes e importantes que al final la tienen que asumir los accionistas, ¿no? Entonces dice que Bitcoin tendría que caer un 36% de los niveles actuales para alcanzar los 21.000. Y ese es el precio importante en el cual MicroStrategy, digamos, de alguna forma está sufriendo riesgos importantes. De hecho, el precio promedio el que tiene el Bitcoin actualmente es de 30.700. A precio de hoy, que el Bitcoin está alrededor de los 28.000, bueno, ya están produciendo pérdidas importantes para esta importante empresa. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? ¿Qué le quiero decir con esto? Y es mi conclusión de todo este tema. Primero, que el negocio de MicroStrategy como tal, el core negocio, que es el tema de inteligencia, de data inteligencia y proveérselo a las empresas, pues digamos que de alguna forma está demasiado estancado. Entonces, ¿qué están tratando de hacer? Tratando de crear o generar oportunidades por otro lado con el Bitcoin, lo cual me parece bien, pero tienes que diversificarte, no puedes irte todo hacia las criptomonedas como haces desde el punto de vista de manejo de tesorería y más produciendo una deuda que te puede, digamos, causar problemas importantes como finanzas personales. Es decir, tú en tus finanzas personales, tú no te vas a endeudar o no es lo que siempre hablamos de endeudarte para estar comprando e invirtiendo en activos. Me parece una apuesta muy arriesgada, una apuesta sumamente arriesgada. Es decir, tú puedes hacerlo, por ejemplo, como ha hecho Tesla, cambiar una parte de su tesorería, pero oye, no puedes endeudarte de una manera brutal simplemente por tratar de acumular y acumular y acumular, porque cuando vienen estos periodos, que siempre vienen, y el Bitcoin ha estado acostumbrado a hacerlo muchísimas veces en el pasado, pues me parece bastante arriesgado que la empresa, que se esté utilizando la empresa simplemente para esto, y creo que es algo que, digamos, en mi caso yo no invertiría, aunque, por ejemplo, cuando tú estás invirtiendo en criptomonedas y quieres diversificarte de alguna forma y no invertir simplemente en criptomonedas o en tokens, etcétera, sino quieres invertir en empresas como por ejemplo MicroStrategy, bueno, ahí estás invirtiendo indirectamente en criptomonedas, algo como lo que dicen que está haciendo Warren Buffett con Nubank. Sin embargo, otra empresa que está en ese tipo es como Coinbase. Cuando tú inviertes en Coinbase, estás invirtiendo al final en una rama dentro de la industria de criptomonedas, pero cuando bajan, fíjense cómo se ven tan afectadas. Coinbase también ha bajado de manera impresionante por su altísima correlación que empiezas a tener con este instrumento. Entonces, ¿qué pasa con MicroStrategy? Que está teniendo una altísima correlación entonces con el movimiento de las criptos, con mucha más susceptibilidad porque hay una deuda grande implicada en esta compra como tal, tanto deuda como venta de acciones, como bonos. Entonces, bueno, eso tiene unas implicaciones desde el punto de vista del inversionista y es por eso que ha bajado tanto. Porque su negocio como tal, el core del negocio, pues ya lo vieron ustedes, cómo no es tan atractivo como puede ser de otras empresas. Entonces, Frank, déjame saber qué opinas. Me parece muy interesante este tema. Me parece que es algo que de alguna forma siempre hay que analizar antes de invertir. Y bueno, yo creo que esto es una empresa en la cual yo no invertiría, definitivamente. Esa es mi conclusión. Así que nada, déjame saber aquí abajo qué opinas. Te acabo de hacer un resumen muy rápido, prácticamente con palabras muy sencillas para que todo el mundo pueda entenderlo sin tanto tecnicismo. Y bueno, estos son los análisis que yo hago para mis inversiones y digamos de alguna forma me ayudan de manera importante a siempre llevar esto al plano objetivo, cero del plano emocional, al menos reducirlo lo más posible y que sean definitivamente maravillosas empresas para invertir, que le agreguen valor simplemente a la sociedad. Así que nada, déjame saber aquí abajo qué estás opinando sobre esta empresa, sobre cualquier cosa que quieras agregar, con mucho respeto, creo que nos va a aportar valor a todos. Así que te mando un abrazo, Frank, nos vemos en los mercados y espero que compartas este video con personas que sientas que le apasiona todo el tema de inversiones. Así que te mando un abrazo, Frank, y nos vemos pronto. Bye. Suscríbete aquí al canal en este botón donde aparece mi cara y te invito a que veas este video con el título Curso de Acciones. Si estás interesado en aprender a invertir en acciones, te recomiendo que lo veas porque te va a aportar unas buenas bases para empezar.